En ese sentido, si nosotros ofrecemos una prueba pericial, tenemos que señalar la materia específica. Es decir, si se trata de una cuestión especial, ya sea contable, médica, biológica, geotérmica, paleontológica, de lo que se trate, nosotros tenemos que especificar precisamente esa materia sobre la que debe versar esa prueba. Y además tenemos que exhibir un cuestionario, ¿sí? Al igual que como ocurre con la prueba testimonial, porque hay quienes consideran que la prueba pericial es similar a una prueba testimonial, incluso en algunas materias le llaman el testigo experto al perito, ¿sí? Entonces guarda algunas similitudes con esa prueba. Tendríamos que decir que entonces el perito, esta persona que se ofrece, tiene que ser interrogado para que podamos nosotros otorgar valor a esa prueba. Y como ocurre con la prueba testimonial, quien va a interrogar primeramente, pues es precisamente el oferente de la prueba. ¿Y cómo va a interrogar? Pues precisamente a través de ese cuestionario que nos indica el artículo 823, que debe ofrecerse precisamente en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. ¿Sí? Esto es muy importante porque el artículo 823 nos dice prácticamente que es un requisito necesario para el desahogo de la prueba, lo que nos implicaría como consecuencia natural que la falta de ese cuestionamiento, la falta de ese cuestionario daría lugar desde luego al desechamiento de la prueba. Es decir, esta prueba, si no es ofrecida con su cuestionario, tendría que ser desechada, ¿sí? Aquí nos dice la parte final precisamente, la omisión del cuestionario dará lugar a que la Junta no admita la prueba. Habría que decir que la jurisprudencia ha señalado sobre este aspecto que el cuestionario es esencial cuando la prueba pericial se trata de una prueba directa. ¿Y qué es una prueba directa? Bueno, como ya comentábamos, pues es precisamente aquella sobre la cual nosotros tenemos un conocimiento previo, aquella sobre la cual nosotros consideramos que es esencial para demostrar los hechos de los que ya tenemos conocimiento, ¿sí? Sin embargo, esto no ocurre cuando la prueba pericial se ofrece como una prueba indirecta. Y cuando la prueba pericial va a ser ofrecida como una prueba indirecta, pues comentábamos en sesiones anteriores, precisamente cuando esta prueba tiene que ver con la objeción de otras pruebas directas, ¿sí? Entonces, cuando una prueba directa, cuando una prueba tiene que ver con la objeción de otras pruebas directas, esa prueba va a ser considerada como indirecta. Un ejemplo, por poner un caso práctico, cuando se trata, por ejemplo, de una ratificación de contenido y firma, puede ser que nosotros hayamos ofrecido esa ratificación como medio de perfeccionamiento de una documental original, de una documental autógrafa de carácter privado, pero con una firma, y ese sea el único medio de perfeccionamiento que nosotros hayamos ofrecido. Y entonces tenemos que en el desahogo de la diligencia de ratificación de contenido y firma, pueden suceder dos cosas. Que la persona a quien nosotros atribuimos la firma la ratifique como suya o que la desconozca. En caso de que la desconociera, si nosotros fuéramos los oferentes de esa prueba, pues desde luego que tendríamos que ofrecer una prueba pericial precisamente para demostrar que esa ratificación, o en su caso ausencia de ratificación que realiza el supuesto signante, pues no es acorde a la verdad. Y entonces, a través de este medio, de esta prueba indirecta, como podría ser la prueba pericial, demostrar que en ese caso sí es la firma de quien nosotros afirmamos signó determinado documento, ¿sí? Entonces, esto no nos lo dice la ley, pero decíamos, nos los ha aclarado los criterios de los tribunales federales en muchas ocasiones. Y luego tenemos algo que se conoce como un posible desequilibrio al principio de equidad procesal,
Toda vez que el artículo 824, y habría que decir, recuerden ustedes, que estamos hablando del procedimiento tradicional que se substancia ante las juntas de conciliación y arbitraje. Porque nos dice el artículo 824, la junta nombrará a los peritos que correspondan al trabajador cuando éste lo solicite. Y habría que decir que además no solo se nombra cuando lo solicita el trabajador, sino que aún en el caso de que el trabajador nombrara un perito privado o particular y ese perito no llegara a el desahogo de la diligencia, pues en esos casos, y todavía incluso con anterioridad a la reforma del 2012, así sucedía, la junta de oficio le nombraba al perito a la parte trabajadora. Habría que decir que a partir del 2012, perdón, a partir de 2012 se realiza una reforma y entonces se iguala la situación y ahora es posible que no que se nombre un perito por parte del patrón, pero sí se le da cuando menos la oportunidad de que presente en una fecha distinta a quien pudiera rendir esa prueba pericial. ¿Sí? En el caso de la reforma publicada en el Diario Oficial a partir de mayo de 2019, lo que sucederá en el nuevo procedimiento substanciado ante los tribunales del Poder Judicial, pues lo que va a ocurrir es que ya no se ofrecerán peritos de partes, es decir, no va a ofrecer el trabajador su perito, no va a ofrecer el demandado su perito, sino que el Estado nombrará uno y ese será el perito oficial. Habrá únicamente un perito, ¿sí? Entonces no será necesaria esta parte de que la Junta nombre los peritos, o en su caso el tribunal nombre los peritos del trabajador, porque únicamente habrá uno solo, ¿sí? Y entonces luego el artículo 825 nos dice cuáles son las reglas para el desahogo de esta prueba pericial y en la que nos dice que el artículo 825, primero, que cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia. Y luego nos dice, salvo el caso previsto en el artículo anterior, es decir, en el caso de que el trabajador hubiese solicitado que se le designara un perito. ¿Y por qué el trabajador podría solicitar que se le designara un perito? Bueno, esto puede ocurrir cuando el trabajador precisamente carece de los medios económicos, carece del dinero suficiente para poder costear los honorarios o lo que le fuera a cobrar el perito. Entonces, cada parte debe presentarlos, menos el trabajador, si así lo solicita, ¿no? El trabajador puede presentar su perito, si tiene dinero y lo desea hacer, pues puede hacerlo, nadie le anula ese derecho. Pero si lo solicita la Junta, puede nombrarle uno, lo que no ocurre así con el patrón, el cual tendrá que presentar forzosamente un perito. Luego nos dice la fracción segunda, los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen. Preguntan aquí en el chat, ¿por cuenta de quién corre el perito respecto del pago? Bueno, en el caso de la parte demandada, cuando se trata del patrón, lo paga el patrón, desde luego, sale de su propio bolsillo. En el caso del trabajador, lo puede pagar él y si no tiene dinero, puede solicitar que se le asigne uno y este lo paga el Estado. Así es, solo en el caso de que así lo solicite el trabajador. ¿Sí? Si el trabajador manifiesta desde el ofrecimiento de la prueba que no posee los recursos para pagar al perito, la Junta debe de designarlo. E incluso si el trabajador, decíamos, ofreciera un privado y en el momento del desahogo cambia de opinión y dice que desea que se le asigne uno, también lo puede hacer. Y así normalmente se acuerda por las juntas en el sentido de que se le asignará uno. Sí, habría que decir que en sentido contrario, y aún cuando la ley no lo prevé así, es posible incluso que el trabajador diga, no tengo dinero y Estado, desígname uno,
e incluso en el momento del desahogo de la prueba, sustituirlo. Es decir, ya ahorré, conseguí, cobré una tanda, no sé, pedí un préstamo y aquí está mi perito y este es el que me va a representar. Desde luego que podría cambiar también de uno oficial hacia uno que fuera costeado por el propio trabajador. Digamos que eh, habría que decir que es por sentido común, se le tiene que permitir al trabajador también hacer esa sustitución de peritos. Preguntan, ¿para qué se usaría el perito? Bueno, ya decíamos en, en, la, en los artículos anteriores que la prueba pericial se ofrece para demostrar cuestiones relativas a ciencia, técnica o arte. ¿Por qué se ofrecería la prueba? Bueno, pues dependiendo la parte que nosotros representemos. Es decir, si nosotros somos el oferente, pues nosotros sabremos para qué o qué es lo que deseamos probar con esa prueba pericial. Si nosotros somos los contrarios, pues lo que tenemos que hacer es precisamente lo inverso. Es decir, tendremos que tratar de desacreditar la pericial para que nuestra parte contraria no pueda acreditar lo que pretende. ¿Cómo sería un perito? Bueno, hablábamos hace un rato, yo creo que se acaban de integrar, hablábamos hace un rato, por ejemplo, decíamos en las objeciones de documentos. Cuando un documento es objetado y se ofrece como medio de perfeccionamiento la ratificación de contenido y firma, podría ser que la diligencia de contenido y firma, en la diligencia de ratificación, el ratificante o supuesto ratificante desconociera la firma. Y en ese caso nosotros podríamos ofrecer una prueba pericial caligráfica, en este caso, ¿no? Para determinar precisamente la firma. Pero en ese caso que ocurre en el caso de una objeción de prueba, decíamos que la prueba pericial se presenta como una prueba indirecta, ¿sí? Pero podría ocurrir el caso que nosotros ofrezcamos una prueba pericial desde el inicio, desde el ofrecimiento de pruebas, como podría suceder, por ejemplo, en el caso de un accidente de trabajo, en el que nosotros lo que tenemos que determinar es el estado físico o el estado de salud de la parte que representamos, y entonces lo que tenemos que hacer es que un especialista determine su condición médica, su condición física, y en consecuencia ofrecer este dictamen pericial para ese sentido. Y en ese caso, por ejemplo, que queremos determinar el estado de salud, ¿cuál sería la prueba pericial? ¿Cuál sería la materia relativa a esa prueba pericial? ¿Alguien me puede decir? Sí, decíamos que si los requisitos para la prueba pericial son que sean relativas a la ciencia, a una ciencia específica o a una especialidad específica, y nosotros lo que queremos es demostrar un estado de salud de la parte que nosotros representamos, por ejemplo, en un caso de riesgo de trabajo o de una pensión que queremos que se le otorgue a nuestro representado, y decíamos lo que queremos demostrar es su estado de salud, si puede o no puede continuar laborando, ¿qué tipo de prueba pericial podríamos ofrecer? Contesta Shunet, una prueba pericial médica. ¿Es correcta la respuesta? Tendría que ser, si lo que queremos es determinar el estado médico, el estado físico, pues la materia obviamente sería la de medicina, y entonces tendríamos que ofrecer un perito médico, ¿sí? Una pericial en materia de medicina. Y si lo que queremos demostrar es un accidente de trabajo, decíamos un riesgo de trabajo, pues no solo tendría que ser medicina, sino además tendría que ser medicina del trabajo, porque habría que señalar que existe la especialidad de medicina de trabajo. Sí, desde luego que podría ser también en materia mercantil, no veo cómo podría ser la prueba médica, pero en materia mercantil podría ser una prueba dactiloscópica, podría ser una prueba documentoscópica, o podría ser una prueba pericial en materia caligráfica, cualquiera de esas, ¿no? Porque normalmente en materia mercantil la mayoría de las pruebas van orientadas a la demostración de los documentos, ¿no? de la autenticidad de los documentos. Aunque desde luego en algunos casos podría haber otras cuestiones accesorias
como el cobro de intereses, el cobro o la cuantificación de daños y perjuicios, y a lo mejor ahí se requeriría otro tipo de pruebas, ¿no? Pero de manera general, en materia laboral, como en cualquier otra materia, se podría decir que coexisten esos elementos esenciales en el sentido de que tenga que existir una especialización para lo que nosotros queremos demostrar. Y tiene que existir la especialidad, el sujeto tiene que ser especialista y tiene que demostrarlo con los documentos que lo acrediten con esa calidad. ¿Sí? Ok. Entonces decíamos que los peritos protestan desempeñar el cargo, dice, y a menos que por causa justificada solicite se señale nueva fecha, procederán a rendir su dictamen. ¿Sí? Normalmente habría que decir que, a diferencia de otras materias, en la materia laboral es casi una práctica hasta cierto punto común que los peritos protestan el cargo y en lugar de rendir, solicitan nueva fecha para poder rendir el dictamen. Esto muchas veces implica la toma de fotografías para firma, la realización de pruebas médicas o la realización de muestras químicas, dependiendo la prueba de qué se trate. La mayoría de las veces los peritos en materia laboral solicitan términos, solicitan nueva fecha para poder tomar los elementos para realizar su dictamen pericial y en consecuencia poder rendir la prueba. Luego nos dice la fracción tercera, el día señalado para que tenga verificativo la audiencia respectiva, él o los peritos que concurran a la misma audiencia rendirán su dictamen. Si alguno no concurriera a la audiencia sin causa justificada, a juicio de la Junta, se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando la Junta las medidas para que comparezca. Y habría que decir que estas medidas para que comparezca ya las hemos platicado en sesiones anteriores. Esas medidas pues se traducen precisamente en los medios o medidas de apremio que tiene la autoridad para poder imponer por la fuerza del derecho precisamente esa medida para que pueda desahogarse la prueba. ¿Y cuáles son estas medidas de apremio? Pues como hemos platicado, es la amonestación, es la imposición de multas, la presentación por la fuerza pública, el auxilio de la fuerza pública e incluso el arresto. ¿Sí? La autoridad laboral puede hacer uso de estos medios de apremio y, en consecuencia, lograr que de esta manera se pueda rendir la prueba. Habría que decir que de repente las autoridades olvidan estas disposiciones. No recuerdo si en alguna ocasión les comenté que en un tribunal pretendían desecharnos una prueba porque uno de los peritos no acudió. Y como decíamos hace un rato, eso era normal que ocurriera hasta antes de la reforma procesal de noviembre del 2012, porque así lo disponía la ley. Pero precisamente a raíz de esa fecha y a raíz de esa reforma, la Junta, o más bien el juzgador, como consecuencia de esa modificación realizada por el legislador y en la que el legislador entendió que la prueba pericial, sobre todo en materia laboral, era una prueba indispensable, quitó la consecuencia que existía anteriormente en la ley de tener por desierta la prueba. Y entonces lo que podemos observar en estas fracciones, pues es que la Junta tendrá que ver cómo le hace, pero tendrá que lograr el desahogo de esa prueba pericial. Porque las pruebas o el desahogo, pues son importantes para el juzgador, porque recuerden ustedes que los juzgadores tienen la obligación, nos los dice el 842, tienen la obligación, 841 también, tienen la obligación de dictar los laudos conforme a verdad sabida y buena fe guardada. Y entonces, para que los juzgadores puedan apreciar los hechos en conciencia, pues es necesario que se desahoguen todas las pruebas que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Y por esta razón, estas fracciones nos dicen que habrá que señalar las fechas que sean necesarias para precisamente lograr el desahogo de la prueba pericial. Desde luego, siempre y cuando las partes cumplan con sus cargas procesales y con sus obligaciones, ¿no? Pero decíamos, si alguno no concurre sin causa justificada, tendrá que señalarse nueva fecha. Luego nos dice la fracción cuarta, las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes. Lo que decíamos hace un rato, normalmente el oferente de la prueba, pues lo que le va a preguntar
es precisamente lo que le interesa. Si yo ofrezco una prueba para demostrar que alguien sí firmó un documento, pues le voy a preguntar que si es su firma, que si la estampó de su puño y letra. Lo que le voy a preguntar, ojo, es al perito, no le voy a preguntar a la parte. La parte es la que hace ahora la pregunta y se la hace al especialista. Y entonces le vamos a pedir al perito que nos diga si la firma que advierte y de acuerdo a sus conocimientos es precisamente o corresponde a la persona que nosotros señalamos, ¿no? Entonces lo que nosotros como oferentes de la prueba, lo que vamos a preguntar pues es precisamente aquella cuestión que nosotros queremos demostrar. Y en sentido inverso, la parte contraria también puede repreguntar al perito. Y al igual que sucede en la materia penal, habría que decir que esas repreguntas, ese cuestionamiento que se le van a hacer a los peritos, van a ir orientados básicamente en dos sentidos. El primero de ellos sería demostrar si soy el contrario de la parte oferente de ese perito. Lo que vamos a tratar de demostrar es su falta de idoneidad, es decir, que no cuenta con los conocimientos necesarios, que sus estudios son insuficientes, que sus estudios son deficientes, que no tiene la experiencia necesaria y bueno, todo lo tendiente a desestimar al sujeto, es decir, a quien realiza la prueba, al perito, al testigo experto, es el que vamos a tratar de nulificar, de restar valor. Pero también podemos hacerlo en un sentido objetivo, es decir, en cuanto al dictamen pericial, ya que podemos decir que está mal hecho, que no reúne o no está elaborado con las técnicas o ciencias o métodos necesarios y bueno, tratar de restarle valor probatorio por alguna circunstancia que nosotros logramos advertir. Aquí en el chat encontramos una pregunta y nos dice, ¿cómo podríamos asegurarnos de que el perito no nos va a engañar porque lo compró la contraparte? Y esa es una pregunta muy interesante, porque fíjense que precisamente en la materia laboral, y sobre todo tratándose de pensiones, sobre todo tratándose de periciales médicas, lamentablemente en la práctica es muy frecuente encontrar que incluso a los peritos terceros se les compra. Decíamos y hemos platicado en otras ocasiones, México es un país que ocupa los primeros lugares de corrupción y bueno, desde luego el elemento o el riesgo de que un perito pueda ser comprado, pues no se descarta. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ante una situación en la que advertimos que el perito ha sido comprado? Bueno, desde luego que esto dependerá de la habilidad del abogado, porque precisamente para eso se hizo la posibilidad de interrogar al perito. Entonces, un perito, por más que tenga conocimientos, si está faltando a la verdad, si su dictamen es falso, si su dictamen responde a que han comprado su versión, pues nosotros podemos desestimarlo si lo sabemos repreguntar adecuadamente. Cuando nosotros desahogamos una prueba pericial, nosotros somos oferentes de un perito. Cuando nosotros desahogamos una prueba pericial, si nosotros ofrecimos al perito, pues nosotros le vamos a preguntar lo que queremos. Pero habría que señalar que cuando nosotros somos el contrario de ese oferente, es decir, si a mí me llevan un perito, la sugerencia y la posibilidad, además, porque la ley lo permite, es que yo me haga acompañar de otro perito. Porque obviamente si yo voy a interrogar a un perito médico, pues va a haber muchas cuestiones médicas que yo pueda desconocer, sobre todo si no me dedico a la materia específica, digamos, materias médicas, materias de pensiones, de riesgos de trabajo, etc. Les diré que con el paso del tiempo, si ustedes se dedican mucho a eso, pues incluso van entendiendo con la práctica, con la experiencia, hasta terminología médica o de cualquier otra materia, pues a la que ustedes se vayan a dedicar. En ese sentido, pero es recomendable, es posible y además se puede hacer, nosotros podemos asesorarnos de un perito. Y entonces cuando yo veo que han comprado a un perito y que lo que dice es notoriamente falso, nosotros, auxiliados por el otro perito nos puede decir, mira, le está determinando tuberculosis, pero las
propias radiografías que acompaña el perito en su dictamen pericial muestran que no hay sombra por aquí, que no hay manchas acá, que los pulmones están sanos. Y bueno, nosotros podríamos repreguntar al perito qué sucede con una radiografía en la que no aparecen manchas, ¿no? Y si hacemos que el perito diga, no, pues si no tiene manchas, está sano. Y entonces ya decimos, pues entonces el propio perito, del contrario, está confesando que está sano porque su propia radiografía está mostrando que no hay manchas aquí, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ese interrogatorio que nosotros podemos hacer a los peritos de la parte contraria, pues va a ser esa posibilidad de que nosotros nos aseguremos de que el perito no nos va a engañar o que aún tratando de hacerlo, podemos hacer que la autoridad le reste valor probatorio. No sé si con eso respondo a la pregunta. ¿Sí? Ok. Decíamos entonces que desde luego hay que tener claros que existe la posibilidad de que alguno de los peritos mienta, lamentablemente, ¿no? Y entonces lo que sucede cuando existe discrepancia, según nos dice la fracción quinta del 825, es que cuando existe contradicción entre esos dictámenes, la Junta va a designar un perito tercero. Y habría que decir que con el perito tercero pasa lo mismo, ¿eh? De igual manera lo podemos interrogar y de igual manera si nosotros advertimos que se conduce con falsedad, podemos, auxiliados de otro perito, tratar de hacer notar esas contradicciones o esas falsedades en las que incurre. Y luego nos dice precisamente el 826 bis, dice, cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, la Junta dará vista al Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un delito. Habría que decir que esta parte, este 826 bis, se adiciona también en noviembre del 2012, aunque en la práctica rara vez es poco común ver que alguien denuncia penalmente a un perito. La mayoría de los abogados amenazan, pero ya a la hora de la hora no hacen las denuncias. Y habría que señalar que también es improbable o hasta cierto punto muy difícil acreditar que un perito se conduce con falsedad, al menos como una especie de delito, porque al final el especialista puede decir, bueno, es que conforme a mis conocimientos, pues fue lo que yo determiné, y el criterio del especialista, el criterio del perito, desde el punto de vista subjetivo, pues puede ser precisamente eso, ¿no? Puede ser muy personal y puede variar de persona en persona. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el día de mañana entonces. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde.